Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones en nombre del Señor. Espero que todos estemos bien y que pues Dios nos los bendiga mucho. Y gracias por todas sus ofrendas y sus oraciones que hemos recibido. Vamos a ver algo respecto a la importancia de la obediencia a Dios. La importancia de la obediencia a Dios. Y vamos a ver un ejemplo a través de Moisés con el agua de la roca. Voy a leer estos versículos, es importante leer la palabra. Dice, es Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Ahí murió María, ahí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjese, no aprendían la lección. Recuerden que tantito antes, cuando mandan a los espías, volvieron a repetir las mismas palabras y el Señor los castigó 40 años. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y habla, le dijo, habla a la peña a vista de ellos. Todo el Señor lo hacía a vista, para que pudieran comprobar. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Cansado ya Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí vemos un ejemplo con Moisés. Aparentemente, el Señor le dijo a Moisés, no fue nada la desobediencia que hizo. Realmente fue mínima a nuestros propios ojos. El Señor le dijo, habla a la peña y que dé agua. Pero Moisés, por el enojo que traía, dice, su mano alzó y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y esto fue ocasión que vemos la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, pero fue una cosa insignificante, Señor. Pues por ese hecho tan insignificante, esa pequeña desobediencia, Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Todo el camino y todo lo que hizo Moisés ante una pequeña desobediencia, aquello quedó anulado y no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero vamos a ver la importancia de la obediencia que debemos de tener a la palabra de Dios. Mire, aquí dice, por cuanto no creíste para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cómo era posible que Moisés no creyera en Dios? No creyó en ese momento a lo que el Señor le dijo, y eso fue suficiente para su castigo. Mire, la fe, el creer, siempre va a producir la obediencia a la palabra de Dios. Hay una fe falsa, que el hombre mismo se engaña, y esa fe
esa creencia, si no va acompañada de la obediencia, no vale ni sirve. Cuando se cree y obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene la obligación de actuar, de bendecir, hacer, dando a los hombres lo que Él ha prometido a través de su palabra. Pero es necesario primero creer y luego obedecer. Pero también a la vez, cuando los hombres no creemos, no vamos a obedecer lo que Dios pide que hagamos. Cuando los hombres no hacemos, obedecemos lo que nos ordena hacer Dios a través de su palabra, por lógica, también Dios no va a hacer lo que prometió dar o hacer a los hombres. Aquí está muy claro con Moisés, pero hay más ejemplos, está lleno de ejemplos. El Señor había prometido que Moisés iba a meter al pueblo a la tierra prometida, y por esta razón, por una sola desobediencia, fue causa para que no. Qué tan importante es la obediencia. Los hombres en las iglesias y en las religiones creen que por decir creer en Jesucristo, aún en su propia palabra, claro que esta es la palabra de Dios, dicen sí, esa es la palabra de Dios y así lo considera, pero a la vez no obedecer, hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, para que a través de la obediencia nos bendiga y nos vaya bien. Dios siempre va a obrar de acuerdo a lo que prometió, primeramente a lo que prometió, y lo hará, sí, pero en base siempre que el hombre obedezcamos, hagamos lo que Él nos pide que hagamos. No es el simple hecho de decir creer, pero nunca llegar a una obediencia a la palabra. Sabemos que el obedecer la palabra de Dios va en contra de nuestros propios deseos. Mire, el mundo y la iglesia está así. No es real el decir creer que Dios, ¿verdad?, te bendice a un hombre por el simple hecho de decir creer en Dios y creer ahora en su palabra, pero sin obedecer lo que Él pide, lo que Dios dice que hagamos, no viene la respuesta a la obediencia, la bendición de Dios. Creo que el más grande ejemplo, que veamos lo que es la obediencia a Dios, el creer, es primeramente creer y después obedecer. Cuando una persona no obedece, puede conocer la palabra y no obedecerla. Y la razón es que no la creyó en su corazón, aunque él pueda decir 20 justificaciones. Mire, vamos a poner un ejemplo clásico y palpable, real, más grande de lo que tenemos, ¿verdad? Lo tenemos con Adán. Fíjese, con Adán. ¿Qué pasó con Adán? ¿Usted cree que Adán no creía en Dios? ¿Cree que Adán dudaba de la existencia del Dios único y poderoso, el cual convivía y tenía pláticas con él? Claro que no. Él no dudaba de su existencia, de su poder, de todos los atributos que él tenía. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán? Y es el problema del hombre. ¿Cuál sería ese problema de Adán? No fue que no creía en Dios, no fue que no creía que la palabra que le había dado era de parte de Dios. El problema de Adán es que ¿en qué creyó? Él creyó que no importaba si no obedecía el mandamiento de Dios. Ese fue su problema. No creyó que Dios cumpliría, ¿verdad?, lo que él le había dicho, y que no importaba de alguna manera el quebrantar, el no obedecer el mandamiento de Dios. Él no creyó que Dios fuera a cumplir el juicio. Nunca creyó posiblemente que Dios fuera a cumplir lo que le había dicho, vas a morir. No creyó eso. No importa que si fue a través de la serpiente que sea. La cuestión es que Adán no creyó este hecho y vino los resultados. ¿Qué hizo Dios? Dios le había dicho qué haría si comía de ese árbol. En la obligación, el mandamiento, la actitud, la obediencia de Adán era obligación de él a obedecer a Dios
lo que le había mandado hacer. Dios no le estaba pidiendo a Adán que creyere en él, en su existencia, no. Como la gente dice, pues claro que creen en Dios, pues ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién nos crió? Pero eso está muy lejos de obedecer a lo que Él nos pide. Tan solo los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, para que Dios obrara haciendo lo que prometió a Adán, su deber era seguir obedeciendo, no sé cuánto tiempo, pero seguir obedeciendo el no comer ese árbol, ¿verdad? Él no obedeció para que Dios pudiera cumplir con él también lo prometido. ¿No es claro la importancia de la obediencia? No nomás es decir, cree. Dios no va a bendecir, hacer un bien a alguien, un hombre, una mujer, que no le obedezcamos lo que Él nos pide hacer a través de su palabra. Y pues eso es lógico, hermanos, aunque la mayoría de los hombres y en las iglesias solamente creen que con el hecho de decir creemos en Dios, creemos en su palabra, claro que existe y claro que Él creó los cielos y sí la tierra y todo, inclusive mi propia vida, y ya no importa el obedecer. Creo que así están los católicos y así está toda la gente en el mundo, creer, pero no importa para ellos el obedecerlo, hacer lo que nos ordena, que tenemos, nos pide que hagamos para que nos pueda bendecir. Tenemos que obedecer para que Dios también nos bendiga. Creen que de todas maneras, aunque nunca le obedezcamos, Dios va a actuar, a hacer lo que nosotros queramos que Dios haga, que nos bendiga, que nos vaya bien, que nos dé salud, que nos dé prosperidad, cuando nunca hacemos caso a lo que Él nos pide. Dios nunca va a ir contra sus propias leyes, contra su palabra. Las leyes de Dios son leyes y Él va a cumplirlas, sea para bendición o sea para juicio. Tenemos que entender cuando las quebrantamos. Él siempre va a cumplir sus palabras, sus leyes, cuando se obedece lo que nos pide. Él va a cumplir lo prometido. También va a cumplir lo dicho. Cuando no le obedecemos, también hay un juicio, hay un castigo. Cuando no se obedece a algo, cuando no se hace lo correcto, hay una ley de causa y efecto. En este caso, Dios la aplica. Cuando no lo obedecemos, Él también cumple cuando no le creemos, porque el no obedecerle es no creerle. Por lógica, todo tipo de bendición tiene que tener esas dos cualidades, creer y obedecer. Cuando le creemos, por lógica, le vamos a obedecer. Todo le vamos a obedecer cuando le creemos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida depende siempre de una obediencia, una sumisión a Dios, a su palabra. No solo a decir creerle. Toda la Biblia está llena de estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, toda promesa de Dios dada a su iglesia, a Israel, ya no digo del mundo, porque del mundo no tiene ningún conocimiento ni deseo de obedecer a Dios, pero todas las promesas, todo lo que Dios decía a Israel, a su iglesia desde Adán, está condicionado primero a que le creamos, y segundo a cumplir, obedecer lo que nos pide. Vemos que desde el Antiguo Testamento, como hoy en el Nuevo Pacto, el Señor nos pide, dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Entonces no nos podemos seguir engañando, sobre todo los que estamos en las iglesias, hermanos, ¿verdad? Creyendo que con el simple hecho de decir creer en Dios y aún en su palabra y no llegar a obedecer lo que Dios nos pide, sus mandamientos, no llegar a obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que creer y obedecer. La Biblia está llena de estos ejemplos con Israel. Ahorita acabamos de ver uno y seguiríamos viendo muchísimos más ejemplos en la cual Israel desobedecía y Dios tenía que actuar contra de ellos.
Ahí mismo en Números, bueno, dice cuando, ¿se acuerda? Cuando Dios, los espías, esto también es interesante. Cuando Dios envía a 2 espías para que reconociera la tierra prometida, la tierra que les decía iba a darles de leche y miel, Dios los envió. Dios siempre quiere que nosotros lo comprobemos a simple vista. Dice, yo te voy a dar esto. Y ellos fueron a la tierra para comprobar que era como Dios les había dicho, una tierra de gran bendición, de una manera de árboles frutales, de todo. Y ellos lo comprobaron, dice que cortaron, vieron los frutos de ella. Todo esto está en Números 13, ya no se los leo para ahorrar el tiempo. Y ellos vieron y llevaron el fruto al pueblo y se lo compartieron. Dijeron, ve, efectivamente, esta tierra que Dios nos ofrece es tierra de leche y miel. Es una tierra buena en abundancia. Pero, ¿verdad? La promesa del Señor era que les daría esa tierra con sus ciudades y todo lo que había en ellas. Él ya lo había prometido. Pero dice que los espías empezaron a hablar mal, dijeron, no, porque está llena de gigantes, gente guerrera, gente mucho más fuerte y poderosa que nosotros. Dice, no, aunque es una tierra perfecta, pero no subiremos, porque dice que los espías atemorizaron a todo el pueblo, hablaron mal, y todo el pueblo se rebeló contra Dios. Y las mismas palabras que dijeron aquí, ¿por qué nos hiciste traer a esta tierra? Para hacernos morir. Mejor nos fuera que nos quedáramos, ¿dónde? En Egipto, o que muriéramos en el desierto, ¿verdad? ¿Y cuál fue exactamente la respuesta del Señor? Dice, ¿hasta cuándo no me creerán este pueblo rebelde y duro de servir? ¿Hasta cuándo no me creerán? Mientras una persona no crea en las palabras de Dios, no puede obedecer. Cuando has creído, vas a obedecer. La respuesta del Señor les dijo, así como ustedes hablaron y dijeron que no subirían y que morirían, pues van a morir todos ustedes, toda esta generación. Ninguno de los padres van a entrar a esta tierra, los hijos de ustedes, y ellos van a andar vagando 40 años en el desierto. Fíjese, no fue una causa de desobediencia, el no a cumplir la palabra. ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cómo queremos que Dios reaccione para que nos bendiga y nos vaya bien mientras seguimos siendo rebeldes, mientras no creemos a su palabra, ¿verdad? Y dice que si ellos hubieran obedecido, ¿qué hubiera hecho Dios? Pues claro que Dios hubiera destruido a los gigantes en ese momento, en ese tiempo, como más adelante fue, destruyeron a todas esas naciones. Y el Señor dice que hizo aparte un juicio de matar a toda esa generación por no obedecerlos. No le creyeron y no le obedecieron y no entrarían a la tierra prometida. Morirían en el desierto y vagarían 40 años hasta que sus hijos entraran, pero ellos no entraron. Entonces, ¿es importante o no el obedecer? No es decir creer y no obedecer. Además, dice, ya con eso termino, además dice que también aquellos espías terribles que hablaron tan mal de no entrar a la tierra prometida y contaminaron. Esto es terrible cuando contaminamos con la lengua, hablando mal, sin tener fe, sin creer, a los pobres, a los hermanos más chicos y más pequeños. Por eso hemos estado diciendo, hermanos, que este canal es para la iglesia, no para que metamos otros mensajes de otros hermanos. Si usted lo quiere ver, vea lo que quiera, pero no meta para que otros hermanos lo vean y puedan llegar a tener otra doctrina extraña. Dice que aquellos espías los mató el Señor. Aquellos espías que hablaron mal, dicen que el Señor los mató también con una plaga, con una gran, bueno, ya lo hemos leído. Los mató, dice, muerte de los 10 espías malvados.
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. No cumplió Dios con Josué y con Caleb por haber obedecido, haber creído y haber dicho al pueblo, vamos. Entonces Dios los bendijo a ellos. Dios cumplió sus promesas y ellos sí entraron. Pero entonces se dan cuenta lo que es la obediencia y la desobediencia. Dice que esos espías en el Midrash, dice, murieron de una plaga horrible. Dice que se les salió la lengua y quién sabe qué tantas cosas. No fue cualquier clase de muerte. Fue una muerte, un juicio de Dios terrible. Hermano, pensamos que a Dios lo podemos hacerlo como pueblo ya. Lo que queramos, si queremos, hacemos, si no, no obedecemos. De todas formas, Dios nos tiene que aguantar. Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos. ¿Están mal? Ve aquí con Moisés una sola desobediencia tan ligerita, tan insignificante, fue motivo de haber sido, ¿qué? No entrar a la tierra. Adán. Y no podemos decir que no creyeran en Dios. No es el decir, es el obedecer. Entonces, con eso también termino. Entonces, todo para que el Señor obre en nuestra vida, dándonos su bendición, su bien, la bendición tanto de orden material, económico de la tierra, como para Israel, la bendición era material, el cultivo en la tierra, la producción. Hoy en la iglesia también. Esto es lo que muchos de nosotros no entendemos y no creemos, más bien no creemos. La bendición que Dios nos da para tener una vida sana, para tener una vida próspera, una vida donde Satanás no nos quite las bendiciones materiales, también está condicionada primero a creerle y obedecerle. En cuanto le creemos, podemos obedecer. Cuando no le creemos, no le vamos a obedecer. ¿Usted cree que estos israelitas no creían en Dios, su existencia, su poder? Sí. Lo que no creían es que Dios cumpliera lo que Él dijo por su palabra. Y esto es lo que no creemos. Si Dios te dice, por ejemplo, hay que dar un diezmo, dar una ofrenda, es que no creo y no lo hago. Y que espero que Dios me bendiga. Cualquier tipo de promesa está condicionada a la obediencia, al hacerlo primero y creerlo primero y luego fácil. Mira, cuando crees algo ya no te cuesta trabajo hacerlo. Cuando ya tienes la convicción bien clara, bien segura, cuando no tienes duda, lo vas a hacer. Yo tengo duda de que Dios nos va a bendecir cuando nosotros cumplimos con lo que Él nos pide. Pero cuando no crees, te cuesta mucho. Te cuesta mucho obedecer y finalmente llegas a no obedecer por no creer. Entonces, espero que entiendan este mensaje y que la fe viene por oír, sí, la palabra de Dios, pero también por la obra del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y esperamos y oremos para que Dios pronto abra las puertas para que podamos estar juntos otra vez, hermanos, y lo más importante, que no pierdan su comunión con el Señor día a día. Que Dios les bendiga, hermanos.